Shalom, amados hermanos. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Le pido al Eterno que hayan tenido una buena semana, un buen Shabbat, y que esta próxima semana también no sea la excepción, y que todos sean bendecidos en este próximo Shabbat que celebraremos dentro de unos pocos días. Quiero darle las gracias a todos porque verdaderamente el esfuerzo que hace cada uno de los maestros de Teshuvah TV ha hecho que el ministerio siga creciendo y que más personas de habla hispana puedan llegar al conocimiento de la Torá. Y también queremos agradecerle a todos ustedes por ser parte de este ministerio, el cual está llegando a diferentes lugares. Y por eso quiero agradecer al hermano Rico Cortés por este medio y el Ministerio de Teshuvah TV por el trabajo que se está haciendo entre los hispanos y los latinoamericanos. Esta semana estaremos hablando de Parashá Shelach Lecha. Esta Parashá se encuentra en el libro de Bat Midbar o Número, capítulo 13, versículo 1, capítulo 15 al 41. Una parashá bien importante y también llena de mucha información para nosotros, aquellos que estamos regresando a las sendas antiguas. La Haftorá, vamos a leerla del libro de Josué, del capítulo 2, del versículo 1 al 24, y del Brit Hadashah, de las escrituras apostólicas, estaremos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 1, 8, y el capítulo 47, versículo 47, perdón. Nuevamente, esta es la parashá Shelach Lecha, que significa envía para ti. Como dije anteriormente, esta es una parashá donde nos enseña la fe que nosotros debemos tener para poder seguir hacia adelante en este caminar sin titubear y sin dudar de lo que el Eterno ya ha establecido en su palabra. El capítulo 13, en versículo 2, comienza diciendo: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Como dije anteriormente, esta parashá comienza con el Eterno hablándole a Moshe, diciéndole: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozca la tierra de Canaán. La primera palabra hebrea de esta oración, Shelach Lecha, que significan literalmente envía para ti o envía por ti, es que la idea de enviar al espía no venía de Hashem o de Moshe, sino del pueblo que estaba pidiendo que antes de que fuesen a la tierra prometida, primeramente a la tierra del reino de Jericó, que enviaran espías, como nos dice Deuteronomios capítulo 1, versículo 22 al 23. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Vemos que el Eterno Hashem no es el que comienza este plan. Y vamos a ver dónde fue que Moshe y el pueblo fallaron en cuestión de la fe y de poder confiar en el Eterno, de que si Él le había prometido la tierra prometida y que todos los reinos que se le presentaran al frente iban a ser del pueblo de Israel, iban a ser destruidos, pues ellos no tenían que haber enviado estos espías. A Moshe entonces le agradó el plan que el pueblo le había hecho, pero Hashem entonces se lo concede. Pero como Hashem no había tomado esta iniciativa para enviar al espía, al dar la orden le dice a Moshe: envía para ti. Por eso la parashá Shelach Lecha significa envía para ti. En otras palabras, tú eres el que estás interesado en hacer esto, así que hazlo tú. El Eterno le dice a Moshe: tú aceptaste que este plan suena bien y le agradó el plan, pero Hashem le dice: hazlo tú porque yo no lo voy a enviar.
porque los planes del Eterno no estaba enviar espías a la tierra, sino el mismo pueblo por temor que tenían, por lo que habían oído de los reinos que ellos iban a tener que conquistar. El Eterno le dice, yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. El hecho de enviar exploradores para mí no es agradable para él. El hecho de enviar los exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza en Hashem. Ellos estaban desconfiando después que habían visto todos los milagros que el Eterno había hecho desde la salida de Egipto, desde Egipto, los 10 macot, los 10 golpes o plagas, como habla en la Septuaginta. Vemos que aún así, en el desierto, que comieron maná, no necesitaron ropa porque la ropa y las sandalias le crecían, no se le dañaron las ropas ni las vestimentas, nada. Aún así, ellos piden que envíen espías. Eso haciendo una afrenta delante de Hashem porque estaban desconfiando. Nosotros sabemos que la mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. Y eso es bueno, tener seguridad. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales son engañosas, pero la seguridad que viene de las promesas de Hashem es firme y no falla. Es interesante que muchas personas, cuando reciben por lo menos una casa o un carro o lo que sea, lo primero que dicen, oh, el Eterno cumplió la promesa en mí. ¿Qué promesa estamos hablando? Las promesas que el Eterno estableció están escritas en la palabra, no tienen nada que ver con las cosas que nosotros adquirimos, ¿ok? Por decir, posesiones materiales. En el libro de Mateo nos habla de que busquemos primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y son 3 cosas que son añadidas: la comida, la bebida y la ropa, ¿ok? Eso es lo que el Eterno afirma que nos va a dar a nosotros y nos va a añadir según nosotros crezcamos y vayamos caminando en esta tierra mientras llegue el momento de nuestra partida. Aunque el plan había agradado a Moshe, él muestra su gran espiritualidad a no enviar estos espías sin consultar a Hashem. Pero ya en su mente él le había agradado ese plan, entonces va y habla con Hashem. Hashem entonces acepta la propuesta y da una orden, como nos dice el versículo 3, dice, al mandato literalmente boca de Hashem. Hashem le dice, ok, envíalos tú, pero yo no estoy de acuerdo con ese plan, pero ya que lo llevaron a cabo, yo voy a aceptar. Eso como si fuese una voluntad permisiva, donde a veces nosotros peleamos con el Eterno para que nos dé lo que queremos, lo que le pedimos, y Él permite a veces muchas cosas que no son de agrado para Él, pero las permite para que entonces nosotros nos demos cuenta que la confianza y la fe debe estar puesta 100% en el Eterno. En el versículo 25 del capítulo 13 de Números, dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes llamado A. El mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Esa noche Hashem juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como nos dice Salmo 106, 24 y 27, que dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Hashem. Por tanto, les juro abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. En ese día fueron destruidos los 2 templos. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. En ese día fueron expulsados los judíos de España en el año 1492.
En ese día también ocurrieron varios otros eventos trágicos en la historia del pueblo judío, como el 9 de Av en hebreo, el Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío, pueblo de Israel. Pero el profeta promete que se convertirá en un día de alegría, como nos dice Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Dice, así dice Hashem de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Yehudá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Nuevamente vemos que en este mismo día que ellos regresan con un mal reporte, ¿no? De los 12, 10 llegaron con un reporte negativo y vemos que Josué y Caleb traen un reporte positivo. Y en ese mismo día que ellos regresaron, ese mismo día, todas estas calamidades han pasado en el pueblo de Israel por ellos no haber confiado en el Eterno, por no haber puesto su fe totalmente en el Eterno, de que el Eterno, si le había prometido la tierra prometida, él iba a llevar ya un plan que tenía para destruir a todos aquellos que se encontraran en el medio del pueblo del ejército de Israel. El versículo 30 continúa diciendo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Aquí vemos un Caleb decisivo. Él vio más allá de lo que los otros 10 espías habían visto. Él vio cómo el Eterno había hecho milagros. Él vivió el tiempo de cruzar el mar de caña. Aquí vemos que Caleb era un hombre de fe y hablaba fe con su boca. Por eso sabemos que lo que hay en el corazón, habla la boca. Si en el corazón de nosotros hay fe, hablamos fe. Pero si hay desconfianza, no hay fe, eso es lo que nuestra boca va a hablar. Su nombre significa según el corazón, el nombre de Caleb, según el corazón, porque su corazón estaba directamente conectado con el Eterno, porque él confiaba, él estaba seguro de que ellos iban a conquistar las tierras. Y así él mismo dio un informe según su corazón. Me imagino que los otros 10, en excepción de Josué y Caleb, su corazón tembló, tuvo miedo, vieron las cosas naturales y no vieron las cosas sobrenaturales que el Eterno podía hacer con ese pueblo. Y habiendo visto tantos milagros y tanto lo que el Eterno había hecho con su pueblo, aún así dudaron. Hoy día pasa lo mismo. Vemos que muchos leen las Escrituras y dudan que todavía la Torah esté vigente, que la Torah no haya sido abolida. Uno cree que fue abolida, otros dicen que ya no hay que cumplir los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Porque no tienen fe. Le han enseñado una teología, una filosofía de humanos, y eso es lo que han seguido en estos tiempos. Caleb, él iba en contra de la corriente y confiaba en las promesas de Hashem. Lo que él creyó en ese momento lo recibió entonces más tarde. Más tarde vamos a ver qué es lo que sucede, del por qué ese error de desconfianza en el Eterno, de no tener fe, y vamos a ver los resultados funestos que trajo esa decisión de esos 10 espías. El versículo 31 nos sigue hablando y nos dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya desde ese entonces, esos 10 personas, esos 10 espías que vinieron, ya habían sido derrotados desde que estaban como espías en Jericó. Ya para ellos no existía una respuesta positiva y no iba a haber una victoria, porque para ellos ya ellos habían sido derrotados. Ellos se habían comparado con los del pueblo en este caso de Jericó, y vemos que ellos dudaron del poder del Eterno. Ellos vieron con ojos naturales y no con ojos sobrenaturales. Y vemos que estos 10 exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las promesas de Hashem,
Qué interesante, Hashem le había dicho que la tierra ellos la iban a poseer. Ahora vemos que estos hombres estaban hablando en contra de las promesas que Hashem le había hecho a su pueblo. Humanamente hablando, ellos tenían razón, pero el pueblo del Eterno no había sido llamado a caminar de manera natural, sino de una manera sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda del Eterno. Si el Eterno no estaba en el plan de contingencia para atacar y destruir esos reinos, ellos no iban a poder hacerlo. Pero mientras el Eterno estaba con ellos, esa nube que era de fuego de noche y de día los cubría del sol, esa era la presencia del mismo Eterno que estaba con ellos. Les dio maná, les dio carne para comer, los mantuvo dándole agua. Ellos habían visto, como decimos nosotros, de primera fila, habían visto los poderes del Eterno y ellos dudaron porque vieron con ojos naturales. Ellos solamente estaban evaluando las cosas de manera natural. Ellos no tenían fe y por lo tanto no recibieron lo que Hashem había prometido, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que ellos habían oído. Aquí está hablando a los tiempos de nosotros, a los tiempos de que se escribió a los hebreos y en los tiempos de nosotros, donde hoy mismo estamos pasando por el mismo panorama que pasó el pueblo de Israel. Hay una tierra prometida que se nos ha prometido a todos nosotros. Hay una herencia, pero hoy en día muchos no van a aceptarlo, como dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva por medio de Yeshua, como también a ellos se les anunció, porque ellos vieron los milagros que el Eterno hizo. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, como está pasando hoy en día. Muchos oyen la Torá, muchos la leen, leen las escrituras, se reúnen los domingos, todas las denominaciones hablan de la palabra del Eterno, pero solamente la oyen y no la escudriñan y la ponen en práctica. El Eterno nos manda a nosotros a que no seamos solamente oidores de su Torá, de su palabra, sino hacedores de ella. Hacedor significa que practiquemos lo que dice la Torá. Las promesas de Hashem tienen que ir acompañados por la fe en lo que las oyen para que podamos tener ellas su cumplimiento. Si nosotros nuestra fe no acompaña lo que leemos, lo que estudiamos de la Torá y las Escrituras, pues no vamos a ser parte del cumplimiento de la herencia y de las promesas del Eterno. La confianza en las promesas de Hashem es un requisito para poder beneficiarse de ellas. La confianza, la fe en las promesas de Hashem es un requisito para poder tener beneficio de ellas. Si estás en problemas ante gigantes y ante una tarea que humanamente es imposible de realizar, la única manera de poder pasar por en medio en victoria es confiar en las promesas del Eterno. Vamos a tener vicisitudes en los tiempos que vivimos. Personas nos van a calumniar en contra de nosotros, van a hablar negativo en contra de nosotros, de aquellos que estamos caminando en la Torá, en la obediencia. Nos van a juzgar, nos van a hablar mentira, van a desconfiar de nosotros, pero nosotros tenemos que mantenernos para recibir la victoria, tenemos que mantener en confianza en las promesas del Eterno. Tenemos que tener eso arraigado en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que podamos entender que muy pronto vamos a recibir esas promesas. Por lo tanto, memoricemos las promesas, meditemos en ellas día y noche, escribámonos en papeles, las podemos pegar en las paredes de nuestra casa, podemos cantarlas, podemos repetirlas a nuestros hijos, las podemos poner en nuestro corazón, podemos hablarlas con nuestra boca y vamos a ver que nuestro corazón se va a fortalecer
para poder recibir lo que dicen las palabras poderosas del Todopoderoso y fiel. El Eterno no es un hombre que mienta ni que se arrepienta, porque Él es un hombre ni que puede ser tentado. Él es un hombre, un todopoderoso, Él es un Dios todopoderoso, perdón, un Elohim fiel. Él ha prometido en su palabra de que nosotros vamos a triunfar en los últimos tiempos y vamos a recibir la promesa de esa tierra prometida. Pero tenemos que tener fe en lo que leemos, en lo que hablamos, en lo que enseñamos. Todo eso tenemos que tener fe de que eso es verdaderamente lo que el Eterno nos dijo a nosotros que teníamos que hacer. El versículo 32 continúa hablando y dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Primero, hablaron mal de la tierra donde el Eterno lo había dado. Hablaron mal de la tierra de Israel, la tierra prometida. Ellos hablaron mal de ella. Eso es lo primero que dicen. Eso es un regalo que el Eterno le había dado a ellos, y ellos están hablando mal. Un regalo que el Eterno le estaba dando a ellos. Ellos decían, ellos hablando mal, esa es la tierra que es una tierra que devora a sus habitantes. Cuando el Eterno los quería llevar a esa tierra, iba en contra del pensamiento del Eterno, cuando ellos trajeron, cuando hablaron al pueblo de Israel diciendo que esa tierra se los comía o se lo devoraba a sus habitantes. Eso fue un reporte tan y tan negativo que hablaron mal de la tierra que el Eterno le iba a dar. Un Midrash cuenta que delante de los espías, Hashem envió una plaga, de manera que ellos vieron muertos por todas partes. En lugar de ver la mano poderosa de Hashem, dedujeron que la tierra estaba haciendo daño a sus habitantes. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que antes de que ellos fuesen a atacar, ya el Eterno estaba enviando plagas a Jericó para que el pueblo fuera disminuyendo, para que cuando el pueblo de Israel entrara, no tuviesen tanta fuerza en contra, ofensiva hacia ellos, y que ellos pudieran destruir la ciudad y seguir hacia el próximo paso o el próximo plan que tenía de ciudad en ciudad hasta llegar hasta Jerusalén. Y vemos que por como ellos dijeron que esta es la tierra que devora a los habitantes, era que el Eterno había enviado ya plagas para ir inutilizando a ese pueblo. En lugar de ver la mano poderosa de Hashem, dijeron entonces: esta tierra hace daño. La tierra de Israel es algo especial para Hashem. Sus ojos están sobre ella todo el año, como nos dice el Deuteronomio 11:12. Es una tierra que Hashem, tu Elohim, cuida. Los ojos de Hashem, tu Elohim, están siempre sobre ella, desde el principio hasta el final del año. Significa que todo el tiempo los ojos de Hashem están sobre la tierra de Israel. Allí es donde Él puso su nombre, en Jerusalén. Por esto constituye un delito muy grave hablar mal de la tierra de Israel. Por causa de su actitud negativa hacia la tierra de Israel, estos exploradores sufrieron la muerte. Si usted va a la tierra de Israel, yo sé que la tierra en Israel hoy mismo no están viviendo como deben vivir en obediencia. Pero la tierra no tiene culpa de lo que hace el hombre. Si la tierra es del Eterno, y esa tierra es la misma tierra que el Eterno va a usar para levantar su reino nuevamente. De la tierra de Israel nadie puede hablar mal, porque si no le pueden caer plagas que están escritas en la Torá. Y tenemos experiencia de los exploradores y de todo aquel que hable mal de Israel en cuestión de la tierra. ¿Ok? El 14:1 continúa hablando y dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Según Rashi, aquí la palabra congregación en hebreo es Edah. No se refiere a todo el pueblo, sino al Sanedrín o los 70 líderes principales que había puesto Moshe. Ellos hicieron más caso al informe negativo que del informe positivo. Qué interesante
que si esos 70 líderes hubiesen escuchado a Josué y a Caleb, ellos podían influenciar a todo el pueblo, pero al contrario, ellos lo que hicieron fue que aceptaron el reporte negativo de los otros 10 espías. A la carne le gustan más las noticias malas que las buenas. Las malas noticias venden mejor que las buenas noticias, y eso lo sabemos. Hoy día también es lo mismo. Si usted ve todos estos canales, no voy a mencionar los canales del noticiero, pero hay muchos que se están haciendo millonarios con noticias negativas y aún hasta con mentiras. ¿Okay? En lugar de escuchar la palabra del Eterno, que había dado tantas promesas, y además con señales y prodigios, hicieron caso a palabras llenas de incredulidad y no pudieron esperar en un futuro positivo. Y estamos hablando de los líderes del Sanedrín, que eran los que iban a hacer influenciar al pueblo de Israel. Es muy importante que cuidemos nuestro corazón para que no entre en duda de las palabras de Hashem. ¿Qué informe escuchamos nosotros hoy? ¿El cielo? ¿El del cielo o el de los hombres? Según la palabra de cada uno, así le sucedió. Ellos escucharon más las palabras de los hombres que la palabra que venía directamente del cielo. Caleb y Josué, entraron en la tierra conforme a sus propias palabras, y el pueblo murió en el desierto conforme a sus propias palabras. ¿Cómo nosotros queremos que sea nuestro futuro? El futuro de nosotros depende de nuestras palabras, si las usamos correctamente o no las usamos correctamente. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Si hablamos cosas negativas, cosas acaerán a nuestra vida. Si hablamos maldición llegará a nuestra vida. Pero si hablamos bendición, si hablamos con las promesas que el Eterno ha dado a su pueblo, entonces seremos más que vencedores y recibiremos bendición. El versículo 4 del capítulo 14 dice: y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¡Qué mal error! Porque vieron que el Eterno había traído unas plagas en Jericó. Ellos ahora deciden: no queremos ir a la tierra que el Eterno me dio por herencia o me prometió. La democracia no es la mejor forma de dirigir un pueblo. Por eso el Eterno, cuando le pidieron rey, él no quería dar rey, pero se cansó y él permitió nuevamente una voluntad permisiva. Él permitió que hubiese reyes en Israel cuando ese no era el propósito del Eterno. Si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a las normas democráticas de la sociedad moderna, hubieran vuelto a Egipto. Si hubiesen decidido que, vamos a escoger a un líder y vamos a hacer una democracia, ellos hubiesen regresado a Egipto y todos morirían. Hubieran votado por la mayoría para tener un gobierno nuevo sin Moshe. Pero Hashem tenía otro plan, porque él no se somete a la mayoría. El Eterno no se somete a nadie. El poder principal no viene del pueblo, sino viene de los cielos. El Eterno es el que da el poder. Él no es un hombre, él no es un Dios, un Elohim que tiene que pedir, dame un consejo. Él no necesita consejo. Él es el que da el consejo, él es el consejero. Él es el todopoderoso. Él es el que tiene todo el control. Él es el líder. Él es el general, si lo fuésemos a poner en tiempo de guerra, de un ejército. Versículo 11 dice: Hashem dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué interesante que el Eterno le está preguntando a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo va a seguir con este camino? Estos pensamientos. ¿Okay? Todo este conflicto tenía una causa. Y la causa de este conflicto era la incredulidad, la falta de fe. La incredulidad es la falta de confianza y la falta de fidelidad. Cuando uno le es fiel al Eterno, no tiene confianza en él. Cuando uno no está bien con el Eterno, pues entonces hay falta de fe y falta de confianza. El pueblo eligió no creer al Eterno. Escogieron palabras de derrota en lugar de las promesas de victoria. Y así les alcanzó la derrota. Porque sabemos bien
que todos murieron en el desierto, con excepción de Josué y de Caleb, de esa generación. La fe se basa en la palabra, como nos dice Romanos 4:18, y 10:17. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a que les había dicho, así será tu descendencia. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra del Mesías. Tenían suficientes palabras del cielo para poder creer, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso el Eterno se cansó de ellos y dijo, ya no voy a batallar más con ellos, porque ellos no van a cambiar de pensamiento. Voy a traer entonces la muerte a todos aquellos que vivían allí. Como decimos nosotros, hubo justos, pagaron justos por pecadores, porque los únicos dos que sobrevivieron y pasaron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, de toda esa generación. ¿Qué culpa tenían los que sí habían aceptado de que sí la tierra era de ellos? Ellos no tenían ninguna culpa, pero el Eterno tuvo que hacer un ejemplo con todo, porque ya el Eterno estaba ya tan cansado de que el pueblo pidiera sin ellos dar nada. Y vemos entonces que el Eterno, como dije anteriormente, se cansó de su pueblo. Imagínense, en los tiempos que nosotros vivimos, no hay diferencia en lo que está pasando en aquel tiempo de lo que está pasando hoy en día, con muchos dándole la espalda al Eterno. El versículo 12 continúa hablando, dice, los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti haré una nación más grande y poderosa que ellos. Qué interesante que esto también sucedió cuando Moshe estaba en el Sinaí, antes de que bajara, que hicieran el becerro de oro. El Eterno también había dicho, muévete de en medio y deja que mi ira caiga sobre todos ellos, yo comenzaré un pueblo contigo. Y aquí vemos que está pasando lo mismo. Dice, los heriré con pestilencia, los desalojaré, y a ti haré una nación más grande y poderosa que ellos. Moshe aquí nuevamente tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, rechazó la oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, Yeshua no vino para rechazar a Israel y buscarse un nuevo Israel, sino para restaurar las 12 tribus de Israel y además injertarnos a nosotros en el pueblo santo. Yeshua no vino a comenzar una iglesia o cristiana, una iglesia con una denominación diferente, sino lo que vino fue a restaurar las 12 tribus de Israel con nosotros los que éramos gentiles, que ahora hemos sido injertados, para que nosotros seamos parte de ese pueblo santo, como dice la Escritura, un reino de sacerdotes, una nación santa. Él no creó una nueva entidad, aparte de Israel, llamada iglesia, sino inició una obra de restauración y ampliación del antiguo pueblo de Israel. Él lo que hizo fue, con injertar a todos nosotros, lo que ha hecho es ampliar, engrandecer su reino para cuando Él venga a reinar durante el tiempo milenial y cuando el Padre venga entonces a reinar para siempre. El versículo 13 del capítulo 14 de Números continúa hablando, dice, pero Moshe respondió a Hashem, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de medio de ellos con tu poder. ¿Qué argumento está usando Moshe en esta intersección? Se parece también al argumento que él hizo cuando el Eterno le dijo que se saliera del medio cuando estaba en el monte Sinaí recibiendo la Torá y el pueblo de Israel abajo haciendo un becerro de oro. La primera, él le dice, los egipcios oirán que tú no pudiste cumplir tu promesa. Él está diciendo, si tú destruyes a todo el mundo, los egipcios van a decir que tú no pudiste cumplir la promesa con el pueblo que sacaste. ¿Qué estaba en juego aquí? Estaba en juego el honor de Hashem. Si su palabra es cumplida o no. El testimonio ante las naciones es muy importante,
Por eso es que Moshe fue bien sabio. Segundo, las naciones de la tierra de Canaán dirán, Hashem no pudo. El honor nuevamente de Hashem estaba en juego y por eso Moshe está más interesado en él que de la supervivencia del pueblo. El pueblo merecía morir. Él merecía morir. Pasaron las 10 pruebas y fallaron todas. Por eso el argumento que usa Moshe no es el que el pueblo sea salvo, sino de que el honor de Hashem sea salvo delante y se vea bien delante de las naciones. Porque si Hashem no llevaba a ese pueblo a donde tenía que llevarlo, el pueblo donde ellos tenían que ir, a Jericó, los moabitas, Jerusalén, los de Jai, y todos estos reinos dirían, Hashem no pudo, eso no era un Dios poderoso. Entonces Moshe sabía que él no quería, él estaba más interesado en el nombre de Hashem que fuese honrado que el mismo pueblo, aunque estaba metiéndose entre medio del pueblo. La tercera, basándose en la revelación de los 13 atributos de misericordia, Moshe reclama que el Eterno actúe según quién es, misericordioso, que perdona. Muestra quién eres conforme a lo que dijiste. Vemos por lo tanto que también en este caso el nombre de Hashem es el motivo de la intercesión de Moshe. El deseo de Moshe es que el Eterno sea conocido en el mundo, no el pueblo, el Eterno y el Eterno con un pueblo que es obediente a él. Porque del pueblo pueden hablar mal, pero Moshe no quería que hablaran mal de su Padre, del Eterno, del Padre Celestial, del que lo llamó de la zarza para darle una misión que llevara a su pueblo a la tierra prometida. El deseo de Moshe era eso, que el Eterno se diera a conocer en el mundo entero. Y por eso se interpuso a la propuesta del Eterno de exterminar al pueblo y comenzar un plan nuevo con él. Aunque Moshe él mismo fuera el protagonista. Interesante, Moshe aquí no fue egoísta. Él fue justo porque a él le interesaba más el nombre de Hashem que lo que Hashem iba a hacerle al pueblo. Porque si lo destruye, Moshe decía, bueno, pues si lo destruye, pues empezamos una nueva Israel conmigo. Pero Moshe tenía un corazón puro y tenía toda confianza. El corazón de Moshe, muy grande. Tuvo la oportunidad de ser el padre de un nuevo Israel, pero no buscó su propia fama, como muchos hoy en día hacen, buscan su propia fama por medio de la palabra del Eterno. Hasta noticias se oyen, personas pidiendo yo no sé cuántos millones de dólares para comprarse un avión para ir a llevar el evangelio. Envíen ese dinero a los lugares donde se necesitan y es más productivo. Pero no, el hombre quiere buscar su propia fama. Moshe ni quiso su propio nombre que fuese engrandecido. Él no le importó su nombre, a lo que le importó fue el Eterno. Él tenía más interés por el nombre de Hashem que por su propio nombre. Es un ejemplo que debe ser para nosotros y para todos aquellos que predican este evangelio por todas las naciones. Que hoy día muchos de ellos se hacen millonarios a cuesta del nombre del Eterno, fueron haciéndose famosos ellos. Ahora bien, la promesa de que los descendientes de Moshe fueran multiplicados se cumplió, según Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. Los hijos de Rebayá fueron muchos. Rehaya fueron muchos. Versículo 20 continúa hablando y dice, entonces Hashem dijo, los he perdonado según tu palabra. Las palabras aquí de Moshe estaban de acuerdo con las palabras y el honor del Eterno. Y por eso su oración tuvo éxito delante del Eterno y el Eterno no destruyó al pueblo completo. Ora las palabras del Eterno y tu oración tendrá éxito. Si nosotros oramos las palabras del Eterno y están concuerdan con las palabras del Eterno, vamos a tener éxito. Nunca se debe orar o hablar de cosas que no estén de acuerdo con la Torá, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que hable conforme a las palabras de Elohim. El que habla o el que hable,
que hable conforme a las palabras de Elohim. Versículo 21. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Hashem. Eso sucederá entonces durante el reino milenial. Que cuando venga Yeshua a reinar, dicen que la tierra será llena de su gloria. Perdón. El versículo 22 continúa hablando. Dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Los hijos de Israel fueron probados 10 veces, como nuestro padre Abraham, y fallaron en todas las pruebas. Lo más importante no es lo que uno hace cuando es probado, sino cómo uno reacciona. Todas las veces que el pueblo fue puesto a prueba, murmuraron. No tenían pan, murmuraron en contra de Moshe y del Eterno. Nos sacaste de Egipto, nos vamos a morir de hambre. El Eterno le envía el maná. Tenemos sed, murmuraron, no tenemos sed. Nuevamente, le dan agua. Y vemos que una detrás de las otras, que estamos lejos, hemos caminado mucho. ¿Cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Esos fueron las murmuraciones de todas las pruebas que el Eterno les dio a ellos, y en ninguna de ellos la pasaron. Por eso no eran dignos de entrar en la tierra. El Talmud nombra las 10 veces que el pueblo fue probado, probaron a Hashem durante en el tiempo que estuvieron en el desierto. 2 en el mar de Suf. ¿Okay? 2 a causa del agua. 2 a causa del maná. 2 a causa del alimento. Una vez con el becerro de oro y una vez con el pecado de los exploradores. Cuando vemos aquí, vemos que el Eterno los probó 10 veces y siempre ellos tenían algo negativo que decir. Un Dios tan poderoso que se mostró con toda su gloria, todo su poder delante de las naciones, frente del faraón, de los egipcios, frente a la naturaleza, cruzando, dividiendo el mar de caña, dándole agua de una peña, dando maná del cielo, y aún así el pueblo de Israel le falló y murmuraron, como hoy también muchos hacen lo mismo. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que celebrar la fiesta del Eterno si Yeshua supuestamente la abolió? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Siempre nos pasamos murmurando. ¿Por qué tengo que dejar de comer ciertos alimentos, ciertos animales? Siempre, no. Pero Pedro, él abolió eso. Él dijo que mata y come, ora, mata y come. No es así. Y seguimos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel durante toda su historia en el desierto. Y así estamos haciendo nosotros también. ¿Por qué tengo que cumplir los mandamientos? Si supuestamente ya Pablo dijo que no necesitábamos cumplir la ley. Mentira, eso son teologías de hombre. Esos son murmuraciones en contra del nombre de Hashem, el cual estableció los mandamientos, la Torá, los alimentos que se pueden comer, no se pueden comer, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 27 dice, ¿hasta cuándo a esta malévola asamblea que ellos provocan que se quejen contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado. 2 grupos de personas aquí son mencionados en este versículo. La asamblea y los hijos de Israel. Según Rashi, esta asamblea en hebreo, Edá, son los 10 espías que provocaron que los hijos de Israel se quejaran y se rebelaran contra el Eterno. De allí se aprende que una asamblea constitucional legalmente compuesta tiene que tener como mínimo 10 varones, en hebreo, minyan. ¿Okay? Según Mizrahi, la palabra Edá literalmente significa asamblea o congregación y se deriva de la raíz Yod, Ain, Dalet, que implica reunirse para un fin determinado.
Y es por eso que la Torá la utiliza para referirse a un grupo homogéneo de individuos que comparten un propósito único. Y en este caso eso fue lo que sucedió. Los 10 se unieron de los 12 y hablaron todos al unísono con un mismo propósito negativo. El 28 continúa hablando, dice: diles, vivo yo, declara Hashem, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Como el hombre ha sido creado a la imagen de Hashem, le ha sido dado mucho poder en su lengua. ¿Okay? Nosotros tenemos dos opciones. ¿Queremos que sucedan cosas buenas en nuestra vida? ¿O queremos que sucedan cosas malas en nuestra vida? Si queremos que salgan las cosas bien en nuestra vida, hablemos bien y obedezcamos los mandamientos. Como dice Salmo 34, del 11 al 14. Venid, hijos, escuchadme. Os enseñaré el temor de Hashem. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Ve lo que dice. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esto es un consejo, le diría yo, el consejo de oro para nosotros poder ser bendecidos y tener cosas buenas en nuestra vida, vivir una vida fructífera. Y es que escuchemos a Hashem. ¿Y cómo escuchamos a Hashem? Por medio de su Torah. Como dice la pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para el bien? Todos queremos el bien. Todos deseamos que la vida sea una vida abundante, una vida de felicidad, sin problemas. Vamos a tener problemas. Pero dice, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? La persona que guarda su lengua del mal. Cuando dice guarda tu lengua del mal, es que deje de estar hablando bochinche, como decimos nosotros, hablando de tu prójimo, que tus labios no hablen engaño de mentira, que nos apartemos del mal y hagamos el bien. Ese es el mejor consejo que el Eterno nos ha podido dejar por medio del Salmo 34, del versículo 11 al 14. El versículo 29 continúa hablando, dice, en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. ¿Okay? Según los Midrashim, las mujeres, los hombres mayores de 60 años y la tribu de Leví estaban excluidos de esta sentencia, porque solo los que fueron contados no tenían el derecho de entrar de 20 años arriba. Significa que los de 20 años hacia abajo, fueron exentos. Como dice aquí, los hombres mayores de 60 y la tribu de Leví estaban excluidos. A partir de los 13 tienen la responsabilidad de caminar con Hashem, y si no decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida adulta, el juicio caerá sobre él a partir de los 20 años o antes. En el pueblo de Israel, una vez que un niño llega a los 13 años, ya él tiene que caminar en responsabilidad con Hashem. Por eso el Midrash dice que las mujeres, los hombres mayores de 60 años y las tribus de Leví estaban excluidos de esta sentencia porque solo los que fueron contados no tenían el derecho de entrar de 20 años arriba. De 20 años a 60 son los que podían ir a la guerra también. Y esos son los que son donde le caen, ellos caen muertos durante la estadía en el desierto y no tuvieron la promesa cumplida de ver y entrar a la tierra prometida y pisarla con sus propios pies. Y vemos qué fue lo que sucede a consecuencia solamente de un reporte negativo en la cual habían 2 positivos. No solo eso, cuando ellos regresaron, Caleb y Josué trajeron frutos que esa tierra daba y aún así
no le quisieron creer. Y decidieron creerle más a los 10 que a los 2, y por ende recibieron el castigo del Eterno. El 34. Según el número de los días que reconociste en la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. De esto aprendemos entonces que proféticamente se puede comparar un día con 1 año y viceversa. 1 año puede representar un día y un día puede representar 1 año, haciendo referencia a 2 de Pedro 3:8. El 35 dice: yo, Hashem, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. El texto dice que ellos tenían que ser destruidos en el desierto y morir allí. Según el Talmud, esta oración está hablando de 2 momentos de muerte en este mundo y en el mundo venidero, que es el allí. Interesante que ellos murieron en el mundo. Mirándolo proféticamente hablando, esto está hablando de los que a las personas que no han aceptado a Yeshua como Salvador, no han vivido una vida recta en su vida, en obediencia, y vemos que van a morir aquí y también van a morir en la venidera, van a desaparecer. Estamos hablando de los que mueren sin Yeshua, y cuando son resucitados van a ir entonces al lago de fuego, donde será la vida destruida completamente. Por eso dice que ciertamente en este desierto serán destruidos y aquí morirán. Y habla de 2 momentos de muerte en este mundo y en el mundo venidero, cuando venga el juicio final. Es bien interesante que nos habían enseñado que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, se pasaron dando vueltas. Hay una canción que dice: y rodearon la tierra por 40 años. Y no es que ellos caminaron todo el tiempo esos 40 años. Ellos se detuvieron en diferentes lugares, que más adelante vamos a hablar de esos lugares en las próximas parashá, o en un estudio aparte, donde podemos ver que cada lugar que ellos estuvieron acampando tenía un significado. El 36 al 37. En cuanto a los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Hashem. En este texto la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores, ni los culpa por su incredulidad, sino la causa del mal de la tierra. ¿Okay? Él lo que hizo fue que los que exploradores, dice, envió a reconocer la tierra, que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga. Ellos recibieron su recompensa. Qué importante es la tierra de Israel en el plan divino. ¿Por qué es importante en el plan divino? Porque esa es la tierra que el Eterno le dio por herencia a Abraham, Isaac y Jacob, y a todas las generaciones que venían luego. Estos hombres fueron condenados a muerte por hablar mal de la tierra. Como hablamos de la tierra donde vivimos, ¿cómo nosotros hablamos? La tierra es un regalo del cielo al hombre. Tenemos que hablar bien de ella. El 44. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto de Hashem ni Moshe se apartaron del campamento. Hay un límite para la gracia del Eterno. Hay un límite. No porque decimos: yo vivo en la gracia, todo está bien, como dicen, fine and dandy. No. Ya no hubo lugar para arrepentimiento. Después de las 10 provocaciones hubo una sentencia final y ya no podían hacer teshuvah. No se puede juzgar con el Eterno. Qué interesante que la gente dice que la salvación no se pierde. Bueno, aquí me dicen estos versículos que sí, que si uno sigue haciendo lo que va en contra de la Torah y en desobediencia, no podemos entonces sobrevivir y vivir por gracia solamente. La gracia, si vive por gracia, tenemos que ser obedientes. La gracia no viene porque, ya yo creo en Yeshua o Jesús y ya estoy bajo la gracia. No, tenemos que ser obedientes.
Aquí aprendemos que hay una diferencia entre fe y obstinación. Lo que yo dije al principio, hay personas que dicen, tienen unos deseos y confunden la fe con un deseo. Yo puedo decir, yo puedo tener un deseo de, yo me gustaría ser millonario. Eso es un deseo, una obstinación mía. Pero no es una promesa que el Eterno me va a hacer millonario. Si yo no trabajo y no tengo los recursos, ¿cómo me voy a hacer millonario? ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que sí? Okay. Pero no tomo en cuenta la sentencia que había sido dada. El pueblo obstinado estaba aparentemente basándose en la palabra del Eterno, cuando ellos no estaban basándose en la palabra. No se puede tomar una palabra de las Escrituras y aplicarla sobre su vida sin el respaldo del Eterno. Yo no puedo decir que el Eterno me va a dar una promesa si esa promesa no está escrita en la Torah. ¿Okay? En la Torah no aparecen promesas de recibir casas grandes, carros nuevos, de últimos modelos, no. Eso no aparece en las promesas del Eterno. La promesa del Eterno aparece que nos va a dar vida eterna y una nueva vida cuando el Mesías venga a reinar, que seamos obedientes, porque tenemos que ser obedientes. Eso no viene porque, ya yo creo en el Mesías y ya puedo recibir todas esas promesas. ¿Qué promesas? Para saber qué promesas son las que nos tocan a nosotros, tenemos que leer la Torah entonces. Necesitamos colaborar con el Eterno en el cumplimiento de sus promesas. No tomar promesas en una relación de obediencia. Aunque se puedan utilizar más las palabras de la Torah para sus propios caprichos o para obtener poder. Las escrituras no fueron dadas para ser usadas. Los que usan las escrituras de esta manera serán juzgados porque no están sometidos al Eterno, sino quieren dominar sus propias vidas y las de las vidas de los otros. Las promesas son dadas para los que andan con Hashem en obediencia, como dice Mateo 4, del 6 al 7. ¿Okay? Y le dice, si eres hijo de Elohim, lánzate debajo puesto, escrito está. Aún sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no seas que tu pie tropiece con piedra. Yeshua le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Elohim. Por eso, como dije anteriormente al principio, hay una diferencia entre fe y obstinación. Y obstinación también puede ser deseo. Yo tengo el deseo de tener esto. Y a veces que lo reciben, dicen, mira, el Eterno prometió lo que yo quería. No, el Eterno no prometió eso, porque el Eterno no trabaja a base de esas promesas. El Eterno trabaja a base de las promesas que están escritas en su Torah. En la Torah están escritas esas promesas. No en lo que yo quiero que el Eterno me dé, no en las cosas materiales. Y ahí es donde está el error de muchas personas. El Eterno cumplió mi promesa. ¿Qué promesa? Vamos a ver. Está juntamente conectada con las promesas del Eterno. Si no está conectada, es solamente una obstinación o un deseo del corazón del hombre. Y acuérdense, más engañoso que el corazón no hay nada. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, con lo que hacemos y con lo que decimos con nuestra boca. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Nos veremos en la próxima semana. Shabbat shalom. Boop.